Hola, en este video vamos a comenzar con el capítulo 3 del libro de Brenner y Scott y vamos a hablar sobre la construcción de un espacio de elementos finitos. Recordamos de capítulos anteriores que queríamos resolver un problema dado en forma variacional, como encontrar una U en un B, tal que A de V igual a F de B para todo BM, donde B es un espacio vectorial usualmente de dimensión infinita. Entonces, para aproximarlo, proponíamos usar un espacio de dimensión finita B sub h y buscar una U sub h en B sub h tal que cumpla la misma ecuación, pero para funciones de prueba B en B sub h. Entonces, la idea de este capítulo es ver una construcción sistemática de esos espacios. En el capítulo 0 habíamos hablado del espacio de tomar una partición del intervalo 0,1, donde trabajábamos, y considerar las funciones continuas que eran lineales sobre cada uno de esos subintervalos. Entonces, para sistematizar esta presentación, nos vamos a hacer preguntas como la siguiente. La pregunta es ¿cómo lucen las funciones de B sub h localmente? Localmente quiere decir en cada uno de esos subintervalos. La segunda pregunta es ¿cómo se determinan las funciones de B sub h localmente? Es decir, en cada uno de esos subintervalos. Y la tercera es cómo se conectan las funciones que están en BH de un subintervalo al siguiente o a los vecinos. Esto es importante para lograr, por ejemplo, tener la continuidad que teníamos en el capítulo 0. Entonces vamos a comenzar con la presentación del concepto de elemento finito. Un elemento finito siguiendo la misma presentación del libro clásico de Ciarlet para elementos finitos. Entonces, un elemento finito consiste de tres conceptos o tres objetos. El primero es K, que es un compacto, estamos hablando ahora ya en Rn, un cerrado y acotado, con interior no vacío, y que tenga borde suave a trozos. En general tiene que ser una forma simple, fácil de replicar para cubrir algún dominio donde uno quiere trabajar. Por ejemplo, un subintervalo en R1, un triángulo en R2, o un cuadrado o un cuadrilátero, y en R3 podrán ser tetraedros o cubos o hexaedros. Entonces, a este K lo vamos a llamar dominio del elemento. P es un espacio de dimensión finita de funciones sobre K, y a esas las vamos a llamar funciones de forma. En un ratito vamos a hablar ya de los ejemplos. Y N es una base de P'. Esa base de P' es el dual de P, se llaman variables nodales. Enseguida vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. En los ejercicios les dejé para pensar que si P es un espacio de dimensión infinita, ver que P' tiene la misma dimensión que P. Es decir, bien, entonces si tengo un dominio de elemento con estas condiciones, un espacio de dimensión finita, usualmente un espacio de funciones polinomiales, y N un espacio de un conjunto de variables nodales, Kpn se llama un elemento finito. Esta terna se llama un elemento finito. Entonces vamos directo a un ejemplo. Bueno, antes de un ejemplo, perdón, una breve definición que dice que si tengo un elemento finito Kpn, la base de P, que tiene la misma cantidad de elementos que la base de P', φ1 hasta φ sub k, que es dual a n, se llama base nodal. ¿Qué quiere decir dual a n? Que el ni aplicado a φj es delta ij. Muy bien, todo esto es muy abstracto, vamos ahora al primer ejemplo. El ejemplo es el elemento de Lagrange en dimensión 1. Considero K el intervalo 0,1 de R, vamos a hacer dibujitos. Considero el intervalo 0,1 de R, ese es K, el dominio del elemento. Considero P el conjunto de los polinomios lineales en K, es decir, el conjunto, si uno piensa inocentemente, el conjunto de las funciones A por X más B, con A y B números reales. Estas son las funciones afines de primero. Y considero la base, las variables nodales n, que son n1 y n2, dadas por esta fórmula. Es decir, n1 y n2
o sea, las n sub i, tienen que pertenecer a P'. Esto es un subconjunto de P'. El conjunto de los... Entonces, veamos si esto está bien definido. N sub i va de P en R. Es decir, dado cualquier polinomio lineal en el intervalo 0,1, me tiene que dar un número. A ver si estas definiciones coinciden con algo en P. Bueno, si tomo un polinomio lineal, lo que está diciendo es que le evalúo a ese polinomio lineal en 0, y si tomo un polinomio lineal, la n2, lo que dice es evaluar esa función en el 1. Es decir, que si yo tengo una función lineal en el intervalo 0,1, n1 de b es esta altura, y n2 de b es esta altura. Entonces, esas son funciones, son funcionales en el espacio de las funciones lineales. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué es la base nodal? Bueno, la base nodal tiene que ser una base del espacio de polinomios lineales que cuando yo le aplique n1 a la phi1 me dé 1 y a la phi2 me dé 0, y cuando le aplique n2 a la phi2 me dé 0, 1 y 0. Esto quiere decir que cuando le aplique la ni a la función phi j, me tiene que dar 1 si i igual a j, y 0 si i distinto de j. Entonces, en este caso es bastante sencillo de verificar. Uno tiene que phi1 tiene que ser la función lineal que valga. Yo lo que quiero, ¿qué quiero para phi1? Vamos a escribirlo. Quiero que n1 de phi1 sea 1. Y que n2 de phi1 sea 0. Pero n1 de phi1 es phi1 en el 0. O sea que phi1 en 0 tiene que ser 1. Y n2 de phi1 es phi1 en 1. Por lo tanto, phi1 en 1 tiene que ser 0. Entonces lo que estoy buscando es una función de P, es decir, una función lineal, que en 0 valga 1, que en 0 valga 1 y que en 1 valga 0. Si la grafico, tiene que ser una función como esta. Que en 0 vale 1 y que en 1 vale 0. Por lo tanto, la phi1 de x es la función 1 menos x. De la misma manera, la phi2 tiene que ser la función que en 1 valga 1 y en 0 valga 0. Este color me parece que no se ve. Que en 1 valga 1 y que en 0 valga 0. Por lo tanto, es una función cuya gráfica es esa, y la phi2 tiene que ser phi2 de x igual a x. Bien, este es un ejemplo. Veamos un ejemplo un poquito más general. Generalizamos esto, consideramos ahora K un intervalo AB cualquiera de R, y consideramos P sub K, este es un K minúscula, el conjunto de los polinomios de grado K, menor o igual que K. Entonces esos los podríamos escribir como A0 más A1X hasta A sub K por X a la K, ¿no es cierto? Con A y números reales. La dimensión de este espacio K, la dimensión de este espacio P sub K es ese K minúscula más 1. Por eso hay K más 1 variables nodales. Y fíjense cómo están definidas en este contexto. Vamos a hacer un dibujito y vamos a pensar que K es igual a 3, para no hacer. Entonces tengo el A y el B, y si tomo esos puntos para ir desde 0 hasta K, tengo A más 0 por B menos A sobre K, es decir que estoy evaluando la función B, ni de B consiste en evaluar la función B
N0 de B consiste en evaluar la función B en el A. Y después estoy dividiendo por K. Estoy pensando en K igual a 3, quiere decir que estoy dividiendo por K. Y la N1 de B consiste en evaluar B en el punto S que está ahí, que ese es el A más B menos A sobre 3. Y este es el A más 2 por B menos A sobre 3. Y este es B, que es A más 3 por B menos A sobre 3. Es decir, que tomo puntos equidistantes, 4 puntos equidistantes en el AB, o K más 1 puntos equidistantes en el AB, y la función n sub i de B es la función que evalúa B en ese nodo, en el punto S. Por ejemplo, si a este lo llamo x0, x1, x2 y x3, la función ni de B, el funcional ni aplicado a B, consiste en evaluar la B en el punto X. La base nodal, vamos a hacer un pequeño ejemplito. La base nodal, ¿cómo luce? Bueno, la phi 0, ahora las numeramos del 0 hasta acá, la phi 0 de X tiene que ser un polinomio de grado menor o igual que 3, en este caso era acá, pero menor o igual que 3, que valga 1 en el x0, 1, y después tiene que valer 0 en el x1, 0 en el x2 y 0 en el x3. Como son 4 puntos, y esos 4 puntos son diferentes, hay un único polinomio que cumple eso, que tendrá una forma, a ver si me sale, un polinomio cúbico que hace así. Sigue para afuera, pero nos interesa solo dentro del elemento. Ese sería el phi 0. El phi 1 tiene que ser un polinomio cúbico que vale 0 en A, en el x0, y vale 1 en el x1, 0 en el x2 y 0 en el x3. O sea que ese polinomio va a tener una forma bastante diferente, y va a ser así. Y sigue para allá. Bueno, el phi 2 y el phi 3 van a ser similares a estos dos por una cuestión de simetría. Entonces, ese es un ejemplo. Y antes de pasar a ejemplos más complicados y a estudiar esto un poco más formalmente, vamos a ver un lema que dice lo siguiente. Consideremos P un espacio vectorial de dimensión D finita, como recién los espacios de polinomios podemos pensar como ejemplo, y consideremos un conjunto de D funcionales en P'. Por ejemplo, D evaluaciones de funciones en puntos. Pueden ser otras cosas que ya veremos en los ejemplos que siguen. Por ahora consideremos D funcionales, son la misma cantidad que eso. Ya sabemos que para hacer una base de P' tendrían que ser la misma cantidad de funciones funcionales que la dimensión del espacio P. Entonces, lo que dice este lema es que las dos siguientes afirmaciones son equivalentes. La primera es que N1 a Nd forma una base de P'. Ya sabemos que la dimensión está bien, faltaría ver qué hace falta para hacer una base. Y la segunda afirmación, que es equivalente a la primera, es, a ver qué dice acá, vamos a leerlo y después lo escribimos de otra manera, que si B está en P, y ni de B es igual a 0 para todo i de 1 hasta d, entonces B es igual a 0. Eso se puede escribir en palabras como decir que el único elemento de P que satisface n sub i de B igual a 0 es el elemento nulo de P. Eso es lo que está diciendo. Todo esto seguro les está haciendo pensar que esto ya lo saben, pero es probable que ya lo sepan, solo que estamos en un contexto que está bueno compararlo y ver por qué ya lo saben a esto. Entonces veamos la demostración. Vamos a comenzar reescribiendo esta afirmación. Vamos a llevarla a una forma matricial, y lo mismo vamos a hacer con esta otra. Entonces, supongamos que tengo una base de P. Partimos nosotros de que P era un espacio de dimensión finita D, por lo tanto puedo partir de que tengo una base
Φ1 hasta Φ sub d de P. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el conjunto N1, N2 hasta N sub D es una base de P'. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como yo sé que las bases tienen que tener D elementos, por ese problema que les voy a asignar para que piensen ustedes, ser una base es lo mismo que ser un conjunto generador. Por lo tanto, eso es lo mismo que decir que todo elemento L en P', todo funcional en P, puede escribirse como combinación lineal de los n, es decir, alfa 1 por n1 más alfa 2 por n2 hasta alfa d por n. Y si esta igualdad se cumple, esto quiere decir que cuando yo aplique L, que es un funcional, a los elementos de la base phi sub i, eso me da alfa 1 por n1 phi sub u i, más alfa 2 por n2 phi sub i, más alfa d por nd phi sub i. Para todo i. En realidad, uno podría decir, ¿qué quiere decir esto que está acá arriba? Esto acá quiere decir que L de B es igual a alfa 1 por n1 de B, más alfa d por nd de B, para todo B en el espacio P. Pero bueno, como esto es una operación lineal, lo que tenemos acá, decir que esto es cierto es lo mismo que decir que es cierto para todo elemento de la base de D. Este para todo B en P lo puedo decir para todo phi en la base de P. Y eso es lo que tenemos escrito en esta afirmación que tenemos ahí. Muy bien, ahora cuando yo tomo esta igualdad para i igual a 1, lo que tengo es que L de phi 1 es alfa 1 por n1 de phi 1, más alfa 2 por n u2 de phi 1, más alfa d por nd de phi 1. Y eso me forma una ecuación con estas incógnitas alfa. De la misma manera, como esta igualdad se cumple para phi 2, puedo decir que n1 por phi de phi 2 por alfa 1 más n2 phi 2 por alfa 2 hasta nd phi 2 por alfa d me da el L de phi 2. Entonces, si miro esta igualdad, lo puedo escribir en forma matricial como B por alfa igual a I, si llamo B a esta matriz de acá, alfa a este vector, e I a esta igualdad. Entonces, resumiendo, la afirmación A decía que N1, N2 hasta Nd es una base de P', que lo habíamos escrito acá. Esto es A. Pero decir que es una base de P', dijimos que era lo mismo que decir que todo L en P' puede escribirse como combinación lineal de esto, y eso es lo mismo que decir que este sistema tiene solución para cualquier lado derecho. Por lo tanto, decir que vale A es lo mismo que decir que esa matriz cuadrada B es invertible. Ahora vamos a escribir en forma matricial la afirmación B. La afirmación B está acá abajo. Habíamos dicho que era lo mismo que decir que la única B que satisface n sub i de B igual a 0 para todo i es el elemento B igual a 0 de P. Bien, entonces, veamos cómo escribir eso matricialmente. Volvamos acá arriba. Tomo un B de P y lo escribo como combinación lineal de los elementos de la base. Escribir que n sub i de B igual a 0 es lo mismo que aplicarle n sub i a esta fórmula, y como n sub i es un funcional lineal, es lo mismo que hacer beta 1 por n sub i de phi 1 más hasta beta d por n sub i de phi sub d. Por lo tanto, eso es lo que quiere, a ver, porque puse, bien, eso es lo que quiere decir, esto es lo mismo que decir que n sub i de b es igual a 0. Eso para un i. Entonces decir que n sub i de b igual a 0 para todo i, es lo mismo de decir que esto se cumple para todo i, y si lo escribo en forma matricial, es lo mismo que decir que esta matriz, multiplicado por el vector beta, es igual al vector 0. Ahora, ¿qué es esta matriz? En la primera fila
tiene estos coeficientes con i igual a 1, es decir, n1 de φ1, n1 de φ2 hasta n1 de φ sub d. Y así en todas las filas, hasta que en la última fila tiene nd de φ1 hasta nd de φ sub d. Entonces, esta afirmación, la única b que satisface n sub i de b igual a 0 para todo i, se escribe, y es la b igual a 0, se escribe de esta forma. La única solución de c sub b, c por b igual a 0, es beta igual a 0. Pero bueno, esta es una matriz cuadrada, por lo tanto decir que la única solución de este problema homogéneo es la trivial es lo mismo que decir que C es invertible. Ahora, miren lo que tenemos acá. En esta matriz tenemos los NI aplicados a los FJ. Y en esta matriz B tenemos también los NIJ aplicados a los Φ sub I. Si las miramos con detenimiento, vemos que B es igual a C transpuesta. O C igual a B transpuesta. Por lo tanto, B es invertible. Esto es A. Si, solo si C es invertible. Y esto es B. Y con eso hemos probado este lema con el que terminamos este video, pero hago un pequeño repaso, porque es lo que vamos a usar para estudiar distintas familias de elementos finitos en el próximo video. Lo que dice es, para verificar que un conjunto de variables nodales forman una base de P', basta con ver que tengan la misma cantidad que la dimensión, y que el único elemento de P que se anula en todas esas variables nodales es el 0. Eso es lo que uno muchas veces va a escuchar como unisolvencia, ¿eh? El único elemento que vale 0 en todas las variables nodales es el elemento 0. Con eso alcanza para saber que esto es una base y va a ser lo más simple de verificar. Muy bien, con esto terminamos este video, nos vemos en el próximo.